Un querer como el hacer, Leo. Excelente. Muchas gracias. Puede tomar asiento. Leo, has hecho un excelente trabajo. Muchas gracias por el día de hoy. La alabanza estuvo hermosa. El día de hoy vengo contento. Una persona, un pastor, un amigo mío que es mucho mayor que yo, tiene mucho tiempo en el Evangelio, ha dedicado tiempo y ánimo en animarme, mandarme mensajes de ánimo y de apoyo de vez en cuando. Y el día de hoy me mandó una foto que ya tiene muchos años que nos la tomaron. Fue un tiempo que dediqué un año yendo a Warden, al sur de Moses Lake, yendo a predicar una iglesia que está allá en Warden. Y el hermano me recordó de muchas cosas muy hermosas en ese tiempo, muy bonitas. Los días que pasaba allá, las personas que se reunían, los que llegaron a los pies de Cristo, muchachos que estaban en peligro de irse a un mundo peligroso. Fueron experiencias duras, pero fueron experiencias de gran beneficio para mi vida personal. Y me mandó una foto de mi esposa, muy hermosa mi esposa, y mi niño Nehemías. Todavía no nacía Abby, nomás estaba Nehemías y estaba chiquito. Él le gustaba correr y hacer su despapaya. Ya tenía amigos por todas las iglesias, el little Nehemías. Hemos estado predicando y supliendo púlpitos ya muchos años, ya más de una década, yendo para acá y para allá, y más de una década, mucho más, yendo a llenar y predicar y dedicar tiempo al Evangelio. Eso es un privilegio muy grande. El día de hoy, con aprecio, con un poquito de sentimientos mixtos, vamos a darle final a esta serie de Colosenses que hemos estado haciendo ya varios meses atrás. Y espero que usted tenga algún recordatorio, algún dicho, un versículo subrayado que haya estado explorando sobre el libro de Colosenses. Espero y deseo en el Señor que haya ido a su casa y se haya cuestionado, haya dicho, bueno, a lo mejor el pastor César no tiene la razón, voy e investigo. Ese es mi deseo, que vaya y usted y busque por usted mismo, que el Señor prenda ese deseo y usted mismo tenga la oportunidad, haga el tiempo, el espacio de indagar sobre la palabra en su tiempo. No solamente el domingo, porque el domingo, para tener una relación de una sola vez a la semana, no funciona de esa manera. Si nomás se ven una vez se imagina cuando era de novio o con su esposa, y nomás lo ve y habla con su pareja una vez a la semana, una hora a la semana. No funciona de esa manera, no se puede tener una relación así. Entonces la comunicación es de suma importancia. Cada que damos consejería, la comunicación entre parejas en una relación es de suma importancia, y es más importante todavía cuando uno tiene una relación con el Señor. Conocerle, buscarle, orar con Él, platicar con Él, es de suma importancia. También para conocer qué es lo que quiere de usted. Y eso es lo que el día de hoy nos vamos a enfocar, lo que Epafras quiere de la iglesia de Colosa. Ya lo ha mencionado en los capítulos anteriores. Él estaba deseoso que la iglesia se dedicara, se enfocara, no se dejara llevar por doctrinas externas, sino que se enfocaran a hacer lo que Dios quería de ellos. Y les dio varias listas a lo que no deberían de hacer, a lo que ahora son y a lo que deberían de hacer ahora, para poder demostrar en realidad quiénes son en Cristo. Una nueva criatura, una nueva personalidad, una nueva forma de actuar, de hablar, de sentir. Epafras ha sido de suma importancia en esta carta y lo acaba de esta manera. El día de hoy vamos a terminar la sección larga. Empieza a dar salutaciones y menciona nombres que, en un resumen, vamos a ver quiénes son ellos, no tan a detalle. En realidad no hay mucha información sobre los nombres que menciona. Y nos vamos a enfocar en el versículo 12, en el versículo 12 solamente, ¿ok? Le voy a rogar que se ponga de pie en reverencia a la palabra del Señor, y estamos en el capítulo 4, en la última parte del libro de Colosenses. Lo vamos a tocar desde el 7 al 18. Tenga paciencia, dice de esta manera:
Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual ha enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, o sea, de ustedes, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros, ustedes. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis pasiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Vamos a orar. Señor mi Dios, te doy muchas gracias, Padre. Gracias por darnos la oportunidad de caminar a través de esta carta, de la carta de los Colosenses. Señor, hay mucho que aprender y dejamos mucho al estudio personal para cada persona. En realidad sí, hay tanto que aprender de esta carta. Entrelazada con el libro de Efesios, Señor, te pido que despiertes en los hermanos, en tu pueblo, el deseo de ir a indagar más, de ir a buscar más de ti a través de las palabras de Pablo en esta carta a los Colosenses. Señor, te agradezco por la oportunidad de darme la paciencia, el deseo de estudiar, Padre, para entregárselo a tu pueblo y así sean edificados, que caminen cerca, o recordatorios para reflejar quién eres. Señor, ayúdanos a entender estas últimas palabras de la carta en este domingo, así para glorificar tu nombre, Señor, y abrir nuestros corazones para el mensaje que tengas. Gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Pablo menciona varios nombres a través de los primeros de los versículos, y habla sobre Tíquico, que era el que era encargado de llevar la carta, y muy probable que es el representante que lleva las ofrendas a Jerusalén, de Hierápolis, de Colosenses, de Colosas, de Efesios. Lleva en el capítulo 20 de Hechos, él lleva ciertas ofrendas de amor, de benignidad a Jerusalén. Es muy probable, está mencionado en el libro de los Hechos capítulo 20. Onésimo, y Onésimo lo conocen. Onésimo es el esclavo fugitivo mencionado en la carta de Filemón. Está en la cárcel con él. Es la misma carta. Dicen que la carta de los Colosenses, Efesios, la de Filemón fueron mandadas alrededor del mismo tiempo. Se especula que al final del capítulo 3, cuando dice al versículo 1 del capítulo 4, que les dice sean justos con los esclavos, es porque también tenía eso en mente Pablo, que estaba mencionando sobre lo de Filemón, que amara a Onésimo como un hermano en Cristo, no como un esclavo, y no lo tratara mal. Lo tenía en mente. Menciona a Aristarco. Él es el mismo que estuvo con Pablo en Efesios cuando se hizo un alboroto, que los metieron a la cárcel. Aristarco es el que estaba presente, le ayudó en varias ocasiones a salir de momentos difíciles. Marcos, el sobrino de Bernabé, el que menciona un poquito más abajo en el versículo 10. Marcos era el que los había abandonado por la razón por la que se habían peleado, y Bernabé y Marcos se habían separado, y Silas y Pablo se fueron por otro lado porque los había dejado en un momento.
Después no sabemos mucho de Jesús, que es el justo. Lo único que sabemos de él era judío, era de la circuncisión, él y Marcos, el sobrino de Bernabé. Luego es Epafras, el cual es un siervo de Cristo, que se especula y se conoce y se puede casi asegurar que fue el que empezó la iglesia de Efesios y la iglesia de Colosas, la iglesia de los colosenses, y pudo haber empezado más iglesias alrededor para las cuales no tenemos cartas. Quizás también la iglesia de la Odisea, a la cual Pablo mandó una carta que no sabemos cuál sea. En el siglo IV supuestamente surgió una carta que se veía como que tenía todos los trazos de una carta original de Pablo, pero en realidad no pudo haber dicho. Había otras tradiciones que decían esa carta no era estaba falsificada. Luego Lucas, menciona Lucas, que es el del cual tenemos el Evangelio de Lucas. Estaba en la prisión con Pablo, el amado médico. Luego habla de Demas, y Demas era una persona de la cual no se mantuvo en el Evangelio. En 2 de Timoteo capítulo 4, que también se menciona que es la última carta que Pablo escribió antes de ser vaciado completamente. Esas son sus palabras: estoy siendo vaciado. Habla de Demas, que había abandonado a Pablo porque amó las cosas del mundo más que las cosas del Evangelio cuando se pusieron difíciles. Luego saluda a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas, de la cual estaba la iglesia estaba en su casa. Y si no sabía, antes no había templos, sino hasta el siglo III, cuando el emperador Constantino hizo un mandato a que la religión cristiana se formulara como la nacional. Antes tenían casas y ahí es donde se reunían como iglesias, eran iglesias en hogares. Ya más después empezaron a formular los templos después del siglo III, y tenía mucho que ver en la forma en la que los templos estaban diseñados, como era el templo de Salomón. Si se imagina un templo, la forma en la que está diseñada una iglesia, o los templos que surgieron en el siglo IV, V y VI, tienen mucho parecer a cómo es el templo de Salomón, cómo estaban en el atrio para que la gente estuviera, y el lugar donde estaba la presencia del Señor en lo más profundo, hasta mero atrás, el lugar de importancia, como similar a algo como el que estamos haciendo el día de hoy. Y luego habla de Arquipo, de lo que se conoce muy poco, y saluda por último a la carta diciendo que esta es mi carta, usando su autoridad para que los que estaban leyendo la carta, estaban escuchando lo que se estaba diciendo, dieran testimonio y dijeran: esta carta viene de un apóstol genuino. Entonces lo que está mencionando es de suma importancia y lo tenemos que aplicar. Viene por parte del Espíritu Santo, viene dirigido por parte del Señor, es de suma importancia que lo aplique a su vida. No es diferencia para nosotros, es de suma importancia que usted tome estas palabras de Pablo, a quien tanto admiramos, que vienen de la Escritura, para que la aplique a su vida. Si no la aplica a su vida, usted conoce lo que es la verdad, sabe lo que es bueno, y si no lo hace, para usted es pecado. Dice Santiago 4:17: conociendo lo que es bueno y no hacerlo, para usted es pecado. Entonces es de suma importancia que conozcamos y nos propongamos a reflexionar, a ver en qué área tenemos que trabajar, que ser intencionales. Y el día de hoy, utilizando el versículo 12, vamos a tocar los 3 puntos, que es estar firmes en el Señor. ¿Y por qué lo menciona? Para continuar caminando siendo perfectos en lo que Dios quiere de usted y completos en lo que Dios quiere de usted. Firmes, perfectos y completos. Firmes, perfectos y completos. Dice en el versículo 12: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes
firmes. Y acuérdense que en ese entonces había herejías que estaban entrando a la iglesia, querían destruir, y muchas cosas entran a las congregaciones cuando hay falta de intención de leer la palabra, cuando tenemos una idiosincrasia de lo que dice y vemos un versículo, pero no lo vemos en contexto, lo estudiamos con referencias cruzadas, ver por qué lo dijo, cómo lo dijo, cuándo lo dijo, a quién se lo dijo. Podemos sacar de contexto y utilizarlo para nuestro beneficio. Y muchos de los versículos y de las herejías que surgían en ese entonces utilizaban las palabras de ciertas áreas de la religión, palabras de los apóstoles, y las mezclaban para hacer su propia idiosincrasia, algo que torcía el evangelio, y no se mantenían firmes, o tenían una agenda personal. Y es curioso que mencione a la iglesia de la Odisea, porque si nos adelantamos al libro de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea era una iglesia que fue exhortada fuertemente por Jesús. Dice: escribidle a la Odisea, que no estaba muy lejos de Colosa, estaba muy cerca. Y quizá por eso Pablo le mandó una carta para decirles que se mantuvieran firmes. Tenemos un destello, una ventanita abierta para ver qué es lo que sucedía en la Odisea, y sabemos que les dice: ustedes no son ni fríos ni calientes, por eso los vomitaré de mi boca. La Odisea era una ciudad que era patriota y era fuerte, tenía mucho comercio, exportaban, ¿se acuerdan? Les mencioné, exportaban crema para los ojos y otros bienes. Entonces tenían muchas finanzas. Es más, se dice que en el año 60 un terremoto destrozó la ciudad y no quisieron ayuda del Imperio Romano. Se pudieron restablecer ellos mismos con su fortaleza, su habilidad financiera. Se pudieron restablecer. No desearon ayuda de nadie más, demostrando el orgullo de esa provincia. El problema con la Odisea es que no tenían agua potable o disponible a su alrededor, y a través de acueductos traían agua de hasta 6 millas de distancia. 6 millas de aquí es como de aquí al norte de Guanache, saliendo allá por la Walmart, por allá. Son 6 millas. Que un acueducto así de lejos, que los hacía vulnerables a los ataques de los enemigos. Que si un enemigo quería llegar a apoderarse de la Odisea o atacar o a robar sus bienes, lo único que tenía que hacer es cortar el agua. Entonces la Odisea siempre se ponían en una mentalidad de negociar, de tratar de negociar con los enemigos que estaban atacando, diciéndoles: bueno, si tú nos dejas, nosotros pagamos esto, tratar de negociar. Y esa es la mentalidad que estaban mencionando en el libro de Apocalipsis, en la forma espiritual para los creyentes, que negociaban su posición en el Señor para su beneficio. Cuando les convenía, se apegaban al Señor. Cuando no les convenía, entonces ellos se comprometían o negociaban para ayudar su posición o financiera o estabilidad social. Negociaban su posición espiritual. Y para nosotros eso refleja nuestra posición, o nos ayuda a entender un poquito qué es lo que está tratando de hacer Epafras en ese momento, conociendo la posición de la Odisea. Cómo nosotros también negociamos a veces cuando deseamos algo o cuestionamos lo que está sucediendo o no sale a nuestro beneficio, o a veces negociamos más las cosas del Señor que estar firmes en Él, que estar bien dados, dedicados a su palabra, a caminar en lo que Él pide de nosotros. Es una necesidad para su vida espiritual que esté bien firme en lo que cree en el Señor, para que nada llegue y lo sacuda, ni su propia mentalidad, que es lo peor, que su propia forma de pensar, su propia idiosincrasia llega y sacude sus fundamentos hasta llegar a cuestionar si el Señor es esto, si soy salvo, si de veras resucitó, o de veras era el Señor, o de veras sucediera esto, y qué pasó con esto. Tenemos que estar bien firmes en el Señor para cuando lleguen ataques del enemigo de afuera, estemos bien fundados en lo que creemos y nada nos sacuda, nada.
nos manda el Señor a caminar a través de este mundo. No somos parte de este mundo, vivimos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Y tenemos una misión, tenemos una tarea, un trabajo como cristianos. Tenemos cosas que hacer, ir a predicar el Evangelio y hacer discípulos de todas las naciones. Pero cuando empezamos a dudar y cuestionar, nos desviamos o tambaleamos y no nos entregamos completamente a la tarea que el Señor ha puesto enfrente de nosotros. Pensamos en nuestros beneficios primero y negociamos con nuestra posición para nuestro beneficio. Tenemos que estar firmes. Y que quise buscar historias de personas que se mantuvieron firmes, como siempre lo hago con una ilustración. Pero durante la semana he estado leyendo un libro que se llama El Apóstol. Se trata del apóstol Pablo y hace una mención de Esteban, del mártir Esteban, cuando estaba en el atrio enfrente de todos los ancianos del Sanedrín y les estuvo explicando y predicando qué es lo que había sucedido con Jesús. Y lleno del Espíritu Santo, dice en Hechos 7:56, dice: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. O sea, estaba en una situación donde estaba a punto de ser asesinado y estaba a punto de ser apedreado. Y en la forma en la que apedreaban a los herejes, a los que eran herejes en aquel entonces, de acuerdo a la ley levítica, la forma de apedrear a una persona es obviamente de aventar pedradas, ¿verdad? Como en México uno se aventaba pedradas y así se peleaba con los que le caían mal. Lo veía de lejos y uno tenía buena puntería. A pedradas. La otra forma de apedrear en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, es de llegar a poner a una persona en un precipicio y aventarlo hasta que la persona muriera. Si en la primera caída no moría, lo agarraban, lo levantaban, lo volvían a subir al precipicio y lo volvían a aventar hasta que la persona falleciera. ¿Se imagina la escena de ese entonces? Esteban, conociendo la situación en la que iba a morir, por lo que estaba predicando, lo que él estaba mencionando, conocía el final de la situación. No estaba dispuesto a renunciar a Jesús y sabía lo que le esperaba. Entonces empezaron a crujir sus dientes, dice la palabra. Empezaron a rechinar los dientes. En el versículo 57 dice: entonces gritaron a gran voz, se taparon los oídos y aún se precipitaron sobre él. Le echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos dejaron sus vestidos a los pies de un joven que se llama Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y tenía mucha curiosidad de ver cómo se entrelazaba el versículo 12 con la historia de Esteban. Tiene mucho parecido a lo que Pablo menciona en el versículo 12 y la lista que él demanda de nosotros siendo nuevas criaturas en Dios. Y él es una demostración perfecta de cómo tenemos que estar firmes en la convicción a quien representamos. No ser débiles cuando se nos cuestiona nuestro carácter, cuando queremos demostrar nuestro ego, nuestra humildad es aplastada, algo no sale como nosotros deseamos. Estar firmes en quien creemos y a quien representamos es de suma importancia, hermanos, de suma importancia. No perder el control. La lista, ¿se acuerdan? En el capítulo 3, versículo 12, habla de misericordia entrañable, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y Esteban demostró cada uno de ellos a pesar de sentir los golpes de las piedras de los que lo estaban acusando, hasta llegar a la muerte. Misericordia al orar por los agresores, conociendo que ellos estaban mal, estaban equivocados. Benignidad porque mostró bondad y compasión hacia quienes lo estaban matando. Cuando nosotros demostramos, cuando fallamos, piensen, cuando fallamos,
Cuando alguien nos ataca, habla mal de nosotros, nos cuestiona, duda de nosotros o dice algo mal, y mostramos benignidad o bondad o compasión, y en vez de atacar o verlo al tú por tú, oramos por él. Es de suma importancia tenerlo en la mente. La humildad, al momento en el que él estaba falleciendo, de rodillas, orando al Señor, recibiendo los golpes, entregó su espíritu al Señor con toda confianza, firme en el Señor. Mansedumbre, respondió a la violencia con paz y sumisión, en vez de acusar o tratarse de defender. Eso demostró quién es en el Señor, su firmeza en su fe. Y por último, la paciencia. Soportó su martirio con perseverancia y fe. Les animo, hermanos, les animo, para poder demostrar quiénes somos en el Señor. Nuestro testimonio cuenta por mucho. Y si a cada vuelta, en cada circunstancia, en cada situación, fallamos en uno de esos, no fallamos nomás a los que nos ven, sino al Señor, el testimonio que estamos entregando a la gente allá afuera. Le ruego que se mantenga firme para la gloria de Cristo. También perfecto. Habla Pablo de ser perfecto. Dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos. Firmes y perfectos en todo lo que Dios quiere. Perfectos en todo lo que Dios quiere. Y sé que es difícil tratar o teológicamente o de alguna manera entrelazar perfección en esta carne, pero quiero que se acuerde que en aquel entonces estaba él combatiendo con herejías del gnosticismo, diciendo que en la carne no somos perfectos. La carne es completamente mala, lo único bueno es el espíritu, y no podemos ser perfectos. No podemos perfeccionar la obra de Cristo en esta carne, que es un error, y Pablo lo estaba combatiendo, porque aún en esta carne podemos hacer una obra de Dios a perfección para la gloria de Cristo, como lo hizo Esteban. Para nosotros la perfección quizá tenga otro significado, se ve de otra manera. En vez de Esteban perder la vida a pedradas, quizás una perfección para nosotros tiene que ver con largos años de vida, un ministerio muy grande, miles de personas se convirtieron, un gran grupo de alabanza, muchas luces y humo en el santuario, diáconos y todos sirviendo, mandando misioneros por todo el mundo. Quizás es nuestra noción de perfección. Pero no todos tenemos esa tarea, no todos tenemos ese plan de Dios para nuestra vida, sino vivir en las circunstancias que el Señor ha puesto para nosotros. Perfección. La palabra que usa perfección ahí Pablo es teleos, que es llevado a su fin, acabado, madurez, ser completo en su enteramente. Se me fue el rollo. Ser completo en todo momento, en la obra que usted está caminando. Piense en la circunstancia en la que está usted ahorita. Cualquier problema, situación, circunstancia en la que esté usted, la está cumpliendo teleos, completamente, maduramente, como debe de ser, a lo que Dios demanda de usted como un cristiano. ¿En qué forma está fallando? ¿En qué forma está llegando corto y no está cumpliendo lo que el Señor demanda de usted? Y lo hacemos porque ya somos perfectos en Cristo. Si hemos creído en Él, somos perfectos en Él. Hemos sido perfeccionados en Cristo Jesús. Dice en Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. En Cristo Jesús somos perfectos en Él. Pero la obra que hacemos, la tarea que se pone enfrente de nosotros, nuestras circunstancias, a lo mejor nuestras acciones no son perfectas para reflexionar quién es Cristo Jesús en nosotros.
ese es nuestro trabajo, es nuestra tarea. Es de suma importancia reconocer qué es lo que el Señor nos quiere que hagamos y hacerlo. Esa es teleios. Ese es ser perfectos en la acción que Dios quiere de nosotros. Si está en una circunstancia y el Señor requiere perdón de usted hacia otra persona, hágalo. Eso es perfecto. Si quiere seguir adelante y demostrar humildad en una circunstancia, en una situación, hágalo, que eso es perfecto. Si demanda de usted bondad, mansedumbre o paciencia, hágalo, que eso es perfecto. Y tenemos un gran ejemplo en Jesús de nuevo. Estaba haciendo su obra y estaba a punto de llegar al momento donde él se iba a dirigir a Jerusalén para ser maltratado. Estaba hablando con sus discípulos y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dicen que eres Elías, otros Jeremías, o uno de los profetas, o Juan el Bautista. Luego se voltea y les dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y le respondió Simón Pedro. Dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Digo, wow, bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo encomendó, le agradeció, lo reconoció. Y si yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, diciendo lo que muchos conocemos, una encomendación para ir y llevar el evangelio, ¿verdad? Y si las puertas del Hades, téngalo en mente, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Más adelante se adelanta y luego en Mateo 16, 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y entonces Pedro, del que le acaba de decir que iba a poner su iglesia, le iba a dar las llaves del Hades, y el Hades no iba a prevalecer en contra de él. Le dice, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te suceda esto. Ten compasión de quién eres. Eres el Mesías, que no pase esto. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El testimonio de Jesús en ese momento es ser perfecto en la obra que Dios el Padre requería de él, a pesar de tener la opción, podemos decir opción, que pudo haber dicho: Señor, que pase esta copa de mí, no quiero, esto no lo quiero hacer. Sino que hizo a un lado aquello que lo estaba tratando de distraer, se mantuvo firme, demostrando exactamente lo que tenía que hacer, perfecto en el plan y en el deseo de Dios. Tenemos un gran ejemplo en Cristo, un gran ejemplo. Así es que la oración es que se mantengan perfectos en lo que Dios requiere de ustedes. Y sabemos que no lo vamos a cumplir de a una. No se puede hacer. Pero ser intencional y ver en qué área tenemos que trabajar. ¿En qué área? Lo más sencillo para usted es tomar la lista de estas 7 cosas en el capítulo 3, versículo 12, y aplíquelas a su vida. Póngalas en cada situación y circunstancia en la que usted se encuentre y vea qué le falta aplicar para glorificar a Dios y estar perfecto en esa situación. ¿Sí me entiende? Para estar perfecto en esa situación, tome el versículo 12 y véalo, compárelo. ¿Qué área tiene que trabajar? Por último, para que sea completo en el Señor. Para que sea completo. Y se os saluda Epafras de nuevo,
el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Está orando Epafras para que esta iglesia joven crezcan en una madurez espiritual, que no se mantengan titubeando en las cosas sencillas del evangelio, que después de tanto tiempo, de haber sufrido tanto, no deseen solamente lo básico que es leche, como niños recién nacidos que requieren leche, una nutrición diferente. A ciertas alturas necesitamos carne, y aplicarlo a su vida para que su vida espiritual sea nutrida. Si usted en alguna situación, en alguna circunstancia, está actuando como un bebé espiritual, le ruego en el Señor que reflexione en eso, para glorificar a Cristo, para que esté completo y maduro en la circunstancia en la que se encuentra. Glorificar a Cristo. Dice la historia sobre Policarpio, que era el obispo de Esmirna. Policarpio era una persona que era de gran estima, uno de los patriarcas de la iglesia, después de los apóstoles, que estudiaron directamente bajo ciertos apóstoles. Salieron muchos de ahí, conocieron, me parece que Policarpio fue un discípulo directo de Juan, del cual es el Evangelio, el amado por el Señor, que fue obispo de Esmirna. Dice que lo estaban buscando para sacrificarlo, para matarlo, porque estaba expandiendo el Evangelio, y en un momento sí sintió el deseo de escuchar a sus compañeros que le decían: escóndete, te necesitamos, necesitas cuidar de ti, igual como Pedro al Señor. Ve y haz lo que tengas que hacer, pero escóndete. Y se dio a eso, se fue y se escondió. Pero después de un tiempo reflexionó y dijo: quizás ese no es el deseo del Señor. Y él fue mismo y se entregó a las autoridades. El juicio fue duro y le decían y le demandaban que recantara al Señor. Y uno de los dichos más famosos de Policarpio dice: 86 años le he servido, 86 años, y no me ha hecho ningún mal. Hermanos, no nos ha hecho ningún mal. No tenemos por qué ignorar las instrucciones, las demandas que Él pone en nosotros. No nos ha hecho nada más que bien, más que bien. Sacrificó en la cruz por nosotros para tener salvación. Pagó una pena de muerte que nos tocaba a nosotros. No tenemos por qué ignorar lo que Él nos dice que hagamos. Dice: ¿cómo entonces puedo blasfemar contra mi Rey y Salvador? Dice que las llamas no lo consumían, lo ataron y lo quisieron quemar, pero no ardía. Por último, murió a través de ser atravesado por una espada, pero murió por la causa del Señor, manteniéndose firme y maduro en la circunstancia y situación en lo que Dios lo había puesto. Y quizá muchos de nosotros no nos toque hacer eso, estar en tela de duda de nuestra fe y perder nuestra vida por la fe. Quizás lleguemos en algún futuro, no sabemos. Quizá lleguemos a ser cuestionados y nos pongan un cuchillo en el cuello y decir: ¿de veras eres cristiano? A ver, quizá no nos toque. Pero hermanos, ¿cómo vamos a tener esa fortaleza cuando en lo más fácil, en las circunstancias que se pueden sobresalir con más sencillez, tambaleamos y no demostramos la perfección en el Señor? Y la perfección en sinónimo con madurez espiritual. Nos dejamos llevar por lo que nosotros deseamos, mis preferencias, mis dolencias, a lo que yo quiero y lo que no quiero, en vez de demostrar quiénes somos en Cristo. Le ruego en el Señor, le ruego que reflexione, que demuestre quién es Cristo en su vida. Y de nuevo, muy sencillo, aplica esta lista, el versículo 12, en cada circunstancia,
en problemas familiares, en el trabajo, en las finanzas, con sus hijos. Ponga esa lista enfrente como un filtro y vea cuál es la que no lo está dejando ser perfecto, intencional y maduro para su vida, para glorificar a Cristo. Es de suma importancia que reflexionemos sobre eso para demostrar quiénes somos y darle la gloria que Él se merece. Vamos a orar. Señor mi Dios, te doy muchas gracias, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de caminar a través de estas palabras de Pablo, Señor. Y sé que dejamos mucho al aire, Señor. Sé que se quedó mucho para poder estudiar, indagar, Señor, pero este lugar sea para ser animado, para ser exhortado, Señor, con amor, con paciencia, con cariño, con afecto, Señor, para así hacer lo que demandas de nosotros, Señor, ser quien demandas de nosotros ser, reflejar quién eres tú en nuestras acciones, Señor, para que todos aquellos que nos observen, y que son muchos, que son familiares, compañeros de trabajo, Señor, personas que conocen que atendemos este lugar, te pido, mi Rey, que demos una buena imagen de quién eres tú. Padre, somos tus embajadores y ayúdanos que aún si no lo hacemos con palabras, que nuestras actitudes, nuestras acciones hagan cuestionar a aquellas personas y busquen de ti. Señor, te agradezco por la paciencia que me tienes. Señor, a pesar de que yo lo hablo, yo lo predico, yo lo animo, yo mando el mensaje, Señor, es a través de ti y yo fallo igual. Y necesito de ti, Señor, como todo ser humano. Señor, si no fallo en la bondad, fallo en la humildad. Si no fallo en la humildad, fallo en la paciencia. Si no fallo en la paciencia, fallo en la misericordia. Señor, necesito de ti. Es que, Padre, te pido que abras nuestro corazón. Ayúdanos a buscar de ti, Señor. Más que nada, ayúdanos, recuérdanos, convíctanos a aplicar lo que nos enseñas para glorificar tu nombre, Padre. Que todo esto sea para gloria tuya y edificación de tu pueblo. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús.